86. Volumen 3. Capítulo 7. Si vas a morir, haz que lo valga. Activando los volantes 1 y 2, no se detectan anomalías en la subestación temporal imaginaria, comenzando el enfriamiento de la unidad refrigerante de transferencia en la catapulta de rieles 23% y aumentando. Liberando la cubierta. Comenzando el lanzamiento de la catapulta de rieles. Broom, un fuerte y claro ruido hizo eco sobre Sin, quien dormitaba dentro de la cabina de Undertaker, haciendo que levantara la cabeza. Las pantallas ópticas de 3 lados se sincronizaron con la cámara externa de la unidad madre, y la escotilla de la catapulta oculta bajo tierra fue lentamente expuesta. El cielo rectangular visto debajo de la pista tenía el azul oscuro único del amanecer. El sol apenas presente brillaba desde el otro extremo del horizonte, desvaneciendo lo que quedaba de noche y formando un cielo de color azul claro único. Las estrellas del otoño con nombres desconocidos emitían un débil resplandor, mientras se desaparecían. La catapulta se extendió hasta el amanecer de los cielos, como si los desafiara, y con el metal retumbando a través del aire de la noche, se plegó por completo. Las esclusas conjuntas han sido cerradas. Los preparativos de lanzamiento del Natzerer están listos. Hace un mes se había decidido la operación de invadir el área de la Legión, y fue una semana después cuando se reveló eso. La gente lo llama el portón imposible de abrir. Estaban tras el portón en lo más profundo del hangar experimental 1028 grados del cuartel general, y como Grez había dicho, nunca antes alguien lo había visto abrirse. Más allá del grueso portón, había una pendiente de más de 100 metros de ancho, y Grez estaba de pie ante el panel del ascensor, observándolo descender en la oscuridad. El ascensor anormalmente grande seguía siendo enorme incluso con los 15 procesadores, el equipo de mantenimiento, el equipo de control y los miembros de la investigación dentro de él. Este hangar se usaba para almacenar aviones experimentales para el Imperio. Después de que comenzó la guerra, los militares se vieron obligados a abandonar toda la base. Se realizaban vuelos de prueba con estos aviones experimentales, y todo lo que se esperaba era su producción en masa. Supongo que estas cosas se encuentran en esta instalación subterránea porque están clasificadas, pero porque los experimentos para naves de prueba están tan cerca de la frontera. A diferencia de las especificaciones de los aviones de combate o de los bombarderos que debían ser clasificados, las demandas militares de SNN exigían que fuera invisible. El área de vuelo de prueba debe ser amplia y despejada, y no hay otro lugar que satisfaga esos requerimientos que no fuese aquí en Wolfsland. El hangar se encuentra bajo tierra para prevenir ataques aéreos, y lo hace más propicio para el mantenimiento de las instalaciones relacionadas a la construcción. Gracias a eso, los Tausendfüßler nunca pudieron dar con este lugar. Aparte de la Meise, los sensores de la Legión eran extremadamente débiles. Una cosa era que lograran detectar un Reginleif u otra unidad de combate, pero probablemente nunca descubrieron los prototipos ocultos en las profundidades de las particiones. ¿Instalaciones relacionadas? Básicamente pistas de aterrizaje o catapultas asociadas a ellas, se harán tantas como los militares exijan. Y si un prototipo tendría demasiado peso, se necesitaría una catapulta electromagnética para hacerlo volar. El ascensor se detuvo con un ruido sordo. En el espacio oscuro, Grez los condujo escaleras abajo de una manera familiar, sus botas hacían mucho eco. Era un espacio enorme en términos de longitud, anchura y altura. Todas las luces se encendieron al unísono, y las luces LED blancas iluminaron de inmediato sus ojos. Con su espalda frente a esa cosa, Grez dio la vuelta. Los procesadores y el equipo de mantenimiento de verlo por primera vez, se quedaron sin aliento al unísono. Por un momento, nadie podía comprender toda la apariencia de esa cosa. Era gigantesca. En verdad tenía casi 100 metros de ancho, siendo más grande que el C-5 Freysabab. El marco gris oscuro tenía la figura plana de un avión furtivo, que se asemejaba a un gran avión en forma de boomerang, el cual recordaba a un dragón volador con sus alas extendidas. Este es el prototipo de vehículo aeroterrestre con efecto suelo, el XC-1 Natzerer. El nombre desconocido de la máquina podría haber sido derivado de una antigua leyenda originada en la región sureste de la Federación. Era el nombre de un vampiro que había resucitado de su tumba, arrastraba su sombra a través del cementerio y golpeaba la campana de la iglesia. Para una nave militar que se suponía que debía navegar por los cielos, realmente era un nombre inapropiado. Grez continuó explicando los 2 puntos de dudas.
Es un objeto volador de forma extraña que se desplaza al pilotar cerca del suelo. La velocidad de navegación y la capacidad de carga son las mismas que las de un avión, y vuela más bajo que cualquier misil de crucero, por lo cual es indetectable ante los radares y los misiles antiaéreos no son capaces de golpearlo fácilmente. Originalmente, fue construido para proporcionar el transporte de grandes cargas por las rutas de vuelo designadas en Wolfsland. Su capacidad es de 250 toneladas, pero si se agotara todo el espacio, de 300 toneladas probablemente. Puede cargar 4 escuadrones de Bannergans a la vez. Diciendo eso, Greth mostró una sonrisa salvaje. Es posible cargar todos los 15 Reginleifs, es mejor que un transporte por helicóptero. Es la opción más segura para enviarlos a ustedes a donde está el morfo. Tenía una velocidad de crucero rápida, podía volar a baja altitud por debajo del alcance del radar y era silencioso en comparación con el ruido de un helicóptero. En verdad, el riesgo era extremadamente bajo. Pero aún así. Al oír eso, Seo levantó una ceja. Entonces, dices que esta cosa es buena para volar por encima del suelo. Unos pocos metros por encima del suelo significaría que es lo suficientemente bajo como para impactar con un edificio o una casa, ¿no? Había otros riesgos. Es el área controlada de Legión, pero esta vez, estamos luchando en el territorio del antiguo imperio. A diferencia del territorio humano, la Legión no construye casas o calles, por lo cual el paisaje probablemente no cambiará mucho a pesar de ser su área ahora. Como armas terrestres, no había guerra que pudiera luchar si se inmovilizaban solo por una llovizna. Las líneas de frente no tendrán demasiados whistles o atomarias cerca de las líneas de frente, y además, el teniente Knowsen puede localizar sus ubicaciones. Solo necesitamos evadirlos mientras volamos. Puedo identificarlos, pero no puedo saber qué tipo de unidad es. Eso es más que suficiente. En otras palabras, solo necesitamos volar a través de áreas sin unidades de la Legión. Volarían a baja altitud y no serían interceptados fácilmente, pero si hubiera alguna unidad de Legión en el camino, serían derribados. A varios metros sobre el suelo, incluso un cañón de tanque incapaz de apuntar hacia arriba podría derribarlos fácilmente. Sí, y necesitamos una catapulta de regreso. Entonces, ¿qué hay con el viaje de regreso? No puede regresar, ¿verdad? La operación inicial para el escuadrón Norlicht fue hacer que las fuerzas principales lo recuperen. En ese caso, tendremos que hacer que esta cosa retroceda luego usando los Reginleifs de respaldo. Es mejor que esperar a los helicópteros. Al escuchar eso, el viejo jefe mecánico frunció el ceño. Señorita, espero que no sea lo que estoy pensando, pero ¿quién será el piloto? Greth extendió los brazos de forma caprichosa. Yo no creo que usted tenga que venir, coronel. Al escuchar el tono plano de Sin, Greth a su vez sonaba exaltada cuando se sentó en el asiento del piloto del Natzerer. ¿Quién más que yo lo puede hacer volar? La mayoría de los otros pilotos de la antigua Fuerza Aérea están muertos, y soy la única con experiencia en la prueba de pilotaje de este Natzerer. Bueno, mi compañía tenía un simulador de vuelo en algún lugar. El siniestro murmullo dejó escapar algunos quejidos, pero Greth siguió indiferente. Yasin no le importó. Hablando de eso, solía ser piloto de la Fuerza Aérea, teniente coronel. Ciertamente suenas como si acabaras de recordarlo, teniente. De hecho, Sin se olvidó de eso porque no estaba interesado en saberlo. En ese caso, supongo que te has olvidado de lo que dije. Aún me opongo a enviar a jóvenes como ustedes al campo de batalla. Tal vez luchar hasta el final sea una forma de orgullo para ustedes, los 86, una especie de identidad propia, pero no pienso desistir. Si vamos a pelear, pelearé con ustedes, y me aseguraré de que puedan pelear hasta el final. Esa es mi responsabilidad. Llegaste a este país, y aunque está a cierta distancia de tu tierra ideal, hay una cosa que queremos que recuerdes. En este país, nadie quiere que mueras en la batalla, no queremos que eso pase. Así pienso yo, la jefe de división, y todos en el equipo, incluso este caballero. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? ¿Cómo están todos? Una voz tranquila y sorprendente dejó a Sin parpadeando. No era una voz a través del pararaid, sino el comunicador fuera del Natzerer. ¿Qué estás haciendo aquí, Ernst? Bueno, como saben, soy el comandante en jefe de la Federación. Debido a que esta es una crisis que involucra la supervivencia de sus habitantes y sus fronteras, junto con los países vecinos, estoy aquí para supervisar. Además, todos ustedes son el punto crucial de esta operación.
Ernst suspiró y habló en el tono de un hombre que había liderado el país durante 10 años. El futuro de la Federación, los países vecinos y la humanidad en sí dependerán de su desempeño como el Escuadrón Nordlicht. Destruirán al Morfo. Espero ver los resultados. Entendido, y también una cosa más. Esta misión es de máxima prioridad. Sim miró hacia adelante, y Ernst parecía estar asintiendo con la cabeza. Regresen con vida todos ustedes. Sonaba extraño, una voz sonaba pretenciosa. Parecía que lo estaba diciendo de corazón y no por el resto. Haremos nuestro mejor esfuerzo. No, eso no es suficiente. Asegúrense de que todos ustedes vuelvan con vida. La incomodidad persistió. Pero el presidente temporal y padrastro registrado de ellos habló con un tono diferente, extremadamente sincero. No vas a seguir peleando. En esta federación, pelear no significa morir en la batalla, sino vivir hasta que la batalla termine. Así que asegúrense de que cada uno de ustedes vuelvan con vida. Sí, asegúrense de que todos vuelvan con vida. Ernst colgó el intercomunicador y murmuró para sí mismo. Estaba en el cuartel general de la División del Ejército Occidental, sentado en el asiento del comandante. En este punto se había quitado el traje producido en masa que se había convertido en su marca registrada como presidente temporal, y llevaba el uniforme de color acero perteneciente al del Ejército de la Federación. Fueron en estas líneas del frente occidental donde los encontró por primera vez, aunque un lugar diferente. Había venido a la primera línea para supervisar los informes, y supo que algunos jóvenes de una tierra extranjera se salvaron de un cazacabezas, el dinosauria. Sentía lástima por ellos. Esperaba poder darles felicidad en lugar del hijo que no podría tener. Pero lo más importante aún. De repente una sonrisa fría y vacía apareció en los ojos de color carbón del presidente de la Federación. Este era un país incapaz de salvar a los niños destrozados. Este era un país con el que los niños no podían ser felices. Un mundo que envía a los niños a la muerte por sus propios beneficios no es algo en lo que ella creía. La humanidad debería tener sus propios ideales. Ernst dejó escapar un largo suspiro. Dejó escapar un largo y ardiente suspiro, como un dragón de fuego cansado de todo en este mundo. Era como si quisiera quemar todo en este mundo. Si no, destruiré este mundo. La cuenta regresiva en la pantalla principal de la sala de mando estaba en los últimos 5 minutos antes de que la operación se iniciara. Ernst miró a un lado hacia el jefe de Estado Mayor, el cual estaba sentado más abajo que él, y asintió levemente. Año 2149, 9 de octubre. A inicios del amanecer. El presidente temporal estaba sentado en el asiento del comandante, y el teniente general estaba en el asiento del vicecomandante. Al verlos asentir, el jefe de Estado Mayor habló. Estaba vestido con el uniforme de color acero con sombrero del Ejército de la Federación, sus manos en la empuñadura de la espada apuñalando el suelo, sosteniendo un sable delgado con una correa y una funda en lugar de un bastón de mando. Todos los combatientes escuchen. La voz del jefe de Estado Mayor hizo eco a través de todas las fuerzas del frente occidental, donde las comunicaciones inalámbricas estaban estrictamente prohibidas. A partir de ahora, todas las fuerzas del ejército occidental avanzarán a la zona controlada por la Legión. Cada persona permaneció extremadamente tensa cuando escuchó esa voz distante con respiraciones contenidas. Los objetivos de la operación, el énfasis y los deberes de cada batallón se habían explicado antes del inicio de la misma, y en este punto, no era necesario repetirlos de nuevo. El objetivo de las fuerzas occidentales, las fuerzas del Reino Unido y las fuerzas de la Alianza World eran suprimir al enemigo y hacerlos retroceder. Y las fuerzas especiales debían actuar como vanguardia, escabulléndose detrás de las líneas enemigas para destruir al Morfo. Básicamente era una operación contra toda la fuerza del ejército de la Legión. No se les permitía retirarse o fracasar. Esta es la mayor batalla para la humanidad, que involucra no solo el destino de nuestra Federación Geade o nuestros aliados, el Reino Unido derrotó a Grecia y la Alianza World. Esto afectará el destino de los países aliados vecinos cuyas voces no nos llegan. Todos ustedes son gruesos escudos que protegen a nuestros compatriotas y espadas afiladas que abren la llave al futuro de la humanidad. El dios de la guerra no se preocupa por los esclavos, pero bendice a los guerreros. Bajo la bandera del halcón de 2 cabezas, avancen con la mentalidad de que pueden morir. Atención. 10 kilómetros al este de la línea del frente, las fuerzas de artillería habían alineado los cañones de sus armas en una sola fila.
Los obuses de 155 milímetros se asemejaban a lanzas que perforarían el cielo. Los cañones autopropulsados de 155 milímetros se encontraban montados en camiones. Los viejos obuses de 105 milímetros y los pocos obuses de 203 milímetros realizados antes de la cancelación de su producción estaban alineados allí. El sistema de lanzamiento Maltapal de cohetes tenía 40 contenedores cargados apuntando hacia los cielos oscuros del occidente. Nuestra misión es cubrir a nuestros aliados. Mientras nuestros aliados avanzan y se arrastran por el barro, nuestro trabajo es hacer volver chatarra a esos pedazos de metal. Las bromas se referían a las infanterías blindadas y los fieldres que no podían levantar sus cañones, ya que serían abrumados por la potencia de fuego del enemigo, y tenían que luchar a través de baños de lodo y sangre. Los bombarderos forzaban sonrisas con sus caras completamente rígidas. La comandante de artillería miró a todos a su alrededor. Debajo de la gorra militar tenía un largo cabello negro. Aquella chica con gafas de montura negra tenía la mitad de su cara tapada. Por nuestros compañeros en el frente, por estos guerreros que avanzarán más que cualquier otro, no se atrevan a dejar de disparar. No me importa si los misiles estallan en el aire o si un ángel llega a volar por el cielo, seguirán disparando. Todos ustedes, prepárense para disparar a discreción. Y en el frente, en los cuarteles de los blindados, una vez que termina el bombardeo inicial, será nuestro turno de actuar. Y no me vengan con que sufren de pánico escénico. Cualquiera de ustedes que no esté soltero, lean muy bien a los demás lo que les escribieron a sus mujeres. Aquellas vírgenes no tendrán maridos a los que esperar. Y los que están solteros lean en voz alta lo que escribieron a sus madres. La voz áspera de los blindados hizo eco a través de los altavoces, y los Banargans en espera se levantaron lentamente. Los motores de los vehículos de infantería que transportaban a los blindados empezaron a retumbar. Los paquetes de energía resonaban con estridor mientras giraban más rápido, acompañados por el sonido exclusivo del motor diésel que se esparcía en los cielos azulados del alba que estaban llenos con gruesos trazos de la noche. El enlace de datos se había desactivado, ya que debido a los Einstafliege, todas las comunicaciones en las áreas controladas por la Legión eran inutilizadas. El joven comandante entró. Con sus 20 y tantos años dio un vistazo a su escuadrón con los sensores ópticos a los 3 lados, y gritó al micrófono del altavoz: ¿Quién de aquí quiere que esos monstruos de la República nos protejan? Esta es nuestra guerra, muéstrenles a esos monstruos el orgullo de los soldados de la Federación. El comandante del escuadrón de las fuerzas blindadas estaba divagando en la oscuridad púrpura y negra, mientras el líder de la infantería blindada estaba en su vehículo, haciendo una mueca. En serio, a todos estos niños les va a hervir la sangre. La unidad semejante a un esqueleto blindado estaba equipada con una ametralladora pesada de 12.7 mm. Al retirar el visor que bloqueaba su cara, aquel hombre mostró un rostro cuadrado de unos 40 años de edad. Los subordinados a menudo lo molestaban por parecer un agotado adulto de cuello blanco viajando en un tren en lugar de un soldado veterano. Incluso en este momento parecía cansado y con sueño. Dentro del oscuro espacio de carga de la cubierta, examinó las gruesas y ásperas siluetas de sus subordinados de infantería, y habló sin ningún indicio de intimidación. Bueno, todos, dejen esas palabras de orgullo o gloria a los demás. Lo mismo de siempre, solo piensen en cómo volveremos con vida, pero sobrevivan cualquier manera. Miró a un lado la foto de su esposa y su hijo pegada al interior de su esqueleto blindado, luciendo tan estupefacto como siempre mientras se encogía de hombros. Para volver con vida, primero necesitamos un hogar al que regresar. Sigamos hoy protegiéndonos y también. Los jóvenes compañeros en sus fieldres ante él sabían que serían los primeros en ser aplastados, pero estaban dispuestos a ir más allá de la barricada de la Legión. Y había jóvenes que sabían que no había regreso alguno, sabían que la vanguardia que lideraba el ataque estaba dispuesta a ser enviada a las profundidades del territorio enemigo. El líder del pelotón de infantería blindado no pudo evitar sonreír ante tal tristeza conflictiva. Los sensores ópticos se superponían con su proyección retiniana, y la cuenta regresiva para la operación continuaba. 10 segundos hasta que comenzara la operación. Luego 3, 2, 1 y... A nuestros compañeros para que todos podamos volver a nuestra patria, 0. El jefe de Estado Mayor y el jefe del Frente Occidental miraron a Ernst, quien asintió con la cabeza y habló fríamente.
Ernst estaba vestido con el uniforme y el gorro de color acero, su gabardina carecía de mangas mientras permanecía cubierta sobre él como un manto. Comiencen la operación Fuego. Una vez que se dio la orden, todos los obuses y sistemas de lanzamiento multiple de cohetes fueron disparados desde el área de artillería, y los morteros de 120 milímetros fueron disparados desde las infanterías blindadas. El tremendo retroceso causó una tormenta de arena. Los cohetes pasaron volando hacia los cielos. La barrera cubrió la totalidad de los cielos del este como una pared de metal, borrando las luces restantes de las estrellas. Al llegar al final de su trayectoria, destrozaron las áreas controladas por la Legión con explosiones ensordecedoras y ondas de choque. Hay órdenes de avanzar. Muy bien, hagámoslo, imbéciles. No pierdan contra esos idiotas. Asegúrense de patearles el trasero si es posible. Las fuerzas de artillería en la parte trasera no parecían detener su asalto. Siguieron disparando sin importarles que los barriles estuvieran sobrecalentados, y entendieron que las bases móviles eran un desperdicio para ellos. Cada minuto, cada segundo, los obuses de gran calibre continuaban bombardeando, y en medio del ruido, Bannergans comenzaron su marcha en las formaciones de cuña. En un instante avanzaron a máxima velocidad, y la infantería los siguió como sombras. Los paquetes de energía y los motores dejaban escapar rugidos feroces, y la turbia corriente de acero corrió por el campo de batalla al amanecer. La brecha entre el área controlada por Legión y los humanos se llamaba área de disputa. Los drones permanecían en modo de espera mientras sus siluetas fueron apareciendo bajo la oscuridad del amanecer. Una unidad Amei se miró hacia los cielos orientales. Sus complejos y potentes sensores detectaron un destello en el cielo distante hacia donde miraba. Después de eso, hubo una explosión tremenda. Dispersa en los cielos sobre aquellas armas móviles de caza estaba un cúmulo autoforjado de fragmentos, desplegando sus radares individuales y cayendo en picada sobre las unidades de la Legión con una velocidad de 3.000 metros por segundo. Las explosiones lo suficientemente poderosas como para atravesar a los dinosaurios continuaban estallando. La tierra misma era sacudida. Los sedimentos de color marrón grisáceo se levantaban en el cielo mientras formaban un velo. Algo se estaba abriendo paso a través de ese velo. Los drones que apenas lograron sobrevivir fueron asesinados por un grupo de Bannergans que se lanzaron hacia ellos como lobos hambrientos. La pantalla principal del puesto de mando en el cuartel general conjunto mostraba las fuerzas que luchaban valientemente, junto con los iconos de los escuadrones avanzando y enfrentándose con los enemigos. La Legión luchaba contra los ejércitos combinados de los tres países. Los drones eran numéricamente superiores, pero los aliados atraían al enemigo para destrozarlos, y continuaban avanzando, como lo indicaban sus iconos azules. Se están moviendo. Están hostigados. Las unidades de la Legión que esperaban en el área controlada formaban un enjambre con ondas, probablemente para interceptarlos. El controlador dio la vuelta, vio un gesto del jefe de Estado Mayor, y habló por el intercomunicador con un tono agudo. Hemos atraído con éxito la atención de las unidades de la Legión en las líneas del frente. Comenzando la segunda fase. Habla la sede de la división a la sala de control 1028 grados. Permiso concebido para lanzar el Natzerer. Bien, vamos. Los 4 motores en las 2 alas del Natzerer dejaron escapar los rugidos supersónicos de un motor a reacción, y la tremenda potencia de la catapulta electromagnética empujó la unidad de 600 toneladas hacia adelante. Incluso para los 86, que estaban acostumbrados a despegar de la Tierra en cargueros de transporte o con la alta movilidad de sus máquinas, les supuso un tremendo nivel de aceleración. Las ondas electromagnéticas agruparon la pantalla principal con ruido, y al siguiente momento, el cielo azul claro del alba apareció ante sus ojos. El Natzerer se deslizó sobre la pista a alta velocidad, llegó al vértice en un instante y se deslizó por los cielos junto con el viento. La atmósfera se tiñó de un azul oscuro y las praderas permanecían sin actividad en medio del frío amanecer del otoño cuando aparecieron en pantalla, pero en un instante quedaron muy atrás. Fue así de rápido. Y sabían que estaban volando a una altitud extremadamente baja. Esto es más aterrador de lo que pensé. ¿Quién fue el que sugirió tomar esto para comenzar? Fue ese bicho raro que está de líder. Grace, sentada en el asiento del piloto, estaba carcajeando. Ella, a diferencia de su yo habitual, se reía a carcajadas.
Podría tener una excesiva adrenalina en ella, porque estaba exaltada. Era incapaz de reprimir sus emociones, era como si hubiera regresado a los casinos después de un largo tiempo. Qué honor es para mí decirles esto, tontos sin miedo. Solo para que lo tengan en cuenta, este nene puede volar a 800 km por hora. Quedan otros 100 clics para llegar al objetivo. Disfruten del viaje de 9 minutos mientras puedan. 20,000 metros en el aire sobre el territorio controlado de la Legión. Todas las líneas del frente adyacentes a los tres países enviaban informes de enfrentamientos enemigos, y de igual modo esa unidad de Legión los reunía con avidez. Era una unidad hermana de los Einstafliege, la unidad tipo Ewak, Rabe. Los Stachelschwein y los Einstafliege aseguraban la supremacía aérea absoluta para la Legión, mientras la unidad Ewak podía detectar los diversos movimientos de todas las fuerzas humanas en la distancia. La envergadura de 122 metros estaba llena de paneles solares, y este cuervo plateado continuaría volando hasta que fuese impactado, o llegara al final de su vida como un drone. También poseía capacidades de mando y analíticas a través de la información transmitida por los Einstafliege, y daba órdenes apropiadas a las unidades de la Legión bajo su cargo. A través de la mente colmena, analizaba la situación y tomaba decisiones de inmediato. La fuerza de combate bajo su mando era limitada, y había que solicitar una vasta red de respuesta. El Rabe presentó este informe a la parte más profunda del área controlada de la Legión, a la vasta red de la unidad comandante principal, persiguiendo al enemigo atacante mientras inclinaba lentamente sus alas en los cielos altos, girando entendido. Habla No Face a todas las unidades en Big Network N-1. Hemos confirmado la invasión de parte de la Federación, el Reino Unido y la Alianza World. Esta notificación vino de la unidad de comandantes de Big Network N-1, supervisando el ejército de Legión que divide a la Federación, la República, el Reino Unido y la Alianza. La voz electrónica se transmitía por el aire. Era una charla entre las máquinas, no de voces o palabras humanas. Era el pastor con el indicativo de No Face. El rostro que su esposa y su hija podrían haber reconocido ya no estaba, pero su fe humana aún persistía. La educación que tuvo este fantasma cuando estaba vivo fue lo que derivó el deleite en burla y sarcasmo. La unidad comandante había determinado que este era un resultado esperado. Las armas aéreas guiadas del enemigo estaban bloqueadas, y no poseían un cañón de largo alcance de poder similar. El enemigo no tenía más remedio que enviar a todo el ejército a luchar. Parecía que los ejércitos de los tres países no pretendían reducir el número de víctimas, esperando ser incendiados por el cañón ferroviario. A diferencia de su propio país, que eligió esconderse tras murallas, tenía un dulce sueño, era acabar con él cuando esas paredes fueran completamente destruidas. Pero aún así, la lucha contra la República avanzaba sin problemas hace 2 meses, hubo un contratiempo durante el primer movimiento cuando comenzó sus planes de exterminio contra los 4 ejércitos. El ejército de la Federación parecía haber predicho cuándo comenzaría el ataque. Los preparativos fueron apresuradamente hechos, pero lograron reunir suficiente resistencia. No Face lo sabía. Había recibido un informe de su antiguo país, el frente de batalla contra la República de San Magnolia. Había un área de batalla especial, donde se anticipaba perfectamente cada ataque y emboscada. Y el cañón de riel con la interferencia electromagnética de los Einstafliege, se desplegó en las líneas del frente contra la Federación, y comenzó su asalto a más de 100 kilómetros de distancia. Sin embargo fue contraatacado, su posición estaba claramente localizada. Tal vez. El retraso del plan tuvo que ser rectificado para este día. Los enemigos tenían que ser exterminados. Todas las unidades despierten el modo de espera. El algoritmo táctico cambió a modo de batalla de exterminio. Los instintos asesinos diseñados por el programa les habían ordenado luchar cuando no había razón para hacerlo. Era una regla de combate que el extinto imperio les había instalado a los drones, un instinto de seguir masacrando cualquier cosa que no estuviera en la lista de aliados, y de simplemente seguir luchando si no había nadie ordenándole que se detuvieran. La unidad comandante había dejado de considerar este asunto obsoleto. El lenguaje humano desapareció hace mucho tiempo cuando murió hace muchos años, en el campo de batalla del Área 86. Comiencen el exterminio, las fuerzas de las líneas del frente han comenzado su avance. Habla la comandante a todos los movilizados en vehículos. También avanzaremos.
Prepárense para salir. Las fuerzas móviles en las líneas del frente chocaban contra los enemigos, mientras que las fuerzas de artillería no estaban hechas para atacar a los combatientes, sino los refuerzos que enviados desde atrás. Por supuesto, si las fuerzas móviles seguían avanzando, la retaguardia también tendría que arrastrar sus pesados cañones por el ardiente campo de batalla. Muevan el área de artillería al frente. Es hora de hacer estallar ese montón de chatarra de allí. La comandante del escuadrón había llevado el carro de comandante a las líneas del frente, y tomó un carro más grande y espacioso con sus compañeros de escuadrón, aturdiendo a todos mientras sostenía el micrófono inalámbrico del auto. Sin embargo, tuvo una sensación ominosa, y levantó la vista. En ese momento, gruesos obuses negros y misiles rasgaron el cielo azul silenciosamente mientras cubrían el cielo occidental. Eran las explosiones antiaéreas de los Scorpions. Los Amaze poseían radares anticañón altamente potentes, y señaló la dirección de lanzamiento en 2 minutos, permitiendo que los Scorpions, conectados a través del enlace de datos, los derribaran con precisión Evadan. Al mismo tiempo que Grito empezó a desacelerar. Todo parecía alargarse y en el último momento, la comandante de artillería se quedó mirando fijamente el misil de 155 milímetros que se dirigía sobre su cabeza. «Capitana». El conductor del auto de comandante gritó, y con su gran cuerpo se lanzó junto a ella fuera del auto, cayendo al suelo. La munición había aterrizado. Los obuses antitanque y antipersonas dispararon en forma única, y el impacto a 8.000 metros por segundo estaba propagando metralla y llamas a altas velocidades, devastando toda el área de artillería. Incluso un Banargan quedaría pulverizado por un impacto directo de la munición de 155 milímetros, y el auto de comandante claramente fue destruido. Las gafas de montura negra también salieron debido a la onda de choque, deformándose mientras volaba en el cielo. La comandante de artillería observó sin comprender mientras el conductor permanecía sobre ella. Cuando los explosivos estallaron en el suelo, ellos se encontraban en el suelo con los pies apuntando hacia la explosión, minimizando así el daño. La densidad del cuerpo humano es mucho mayor que la del aire, y puede actuar como un escudo contra la metralla. La comandante estaba postrada en el suelo y no sufrió heridas fatales debido a que el conductor la protegía. Pero el conductor que la protegía estaba. El piloto que la cubría de repente se sentía pesado. La comandante casi era aplastada por el peso de su cuerpo, finalmente logró salir mientras jadeaba. Cabo, era muy probable que lo que estaba delante de ella fuera el conductor. Estaba momentáneamente aturdida, y luego volvió en sí inmediatamente. Las gafas con la lente rota estaban a su lado. La formación de las fuerzas de artillería ya no existían, y las fuerzas bajo su cargo se habían vuelto un infierno de restos de metal y carne carbonizada. Miró a su alrededor y, como no tenía su micrófono, gritó con todas sus fuerzas, con toda su fuerza. Inhaló el hedor a carne y hueso sin inmutarse, sus ojos parecían intimidantes. Informe de daños. La batalla no ha terminado todavía. El alba estaba cubierta con un delgado velo de oscuridad, y la hierba formaba ondas como un mar en medio de una tormenta. El rocío de la tarde volaba junto con chispas, mientras los colores turbulentos del acero y el óxido rasgaban el aire de la noche. Un bando estaba compuesto por la infantería blindada de los Banargans y los tanques de infantería, mientras que el otro bando estaba compuesto por unidades de legión, los Lobe, Graugwolf y Amaze. Todo era un caos en un vórtice de choques. Los pastizales no tenían obstáculos, significando que los Lobe y los Dinosauria, que poseían una potencia de fuego y movilidad superiores, tenían completamente la ventaja. La infantería blindada sabía que estaban completamente en desventaja, sin embargo, las unidades de la Federación tenían que entrar en este campo de batalla y exceder en número al enemigo, usando un aliado como señuelo para llamar su atención mientras los otros atacaban a los enemigos. Un lado seguía intentando hacerlos retroceder, mientras que el otro no iba a dejar que eso sucediera. No era de extrañar que hubiera caos cuando todo se producía a tal movilidad. Y en medio de los innumerables puntos ciegos que se formaban, esas cosas estaban escondidas allí. El comandante del escuadrón estaba en el asiento trasero del Banargan, y los observó con la visión estrecha del sensor óptico. Una silueta humana en miniatura trepaba por el borde de la armadura, al lado de la torreta del Fildress. Era algo que no debería estar presente en un campo de batalla, la silueta de un niño de 3 años.
Por un momento el comandante no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo mientras miraba a la cosa trepando. Todo lo que estaba debajo de la cintura estaba deshecho. No había forma de que un humano pudiera moverse en esa situación. Sería claramente algo fatal. En otras palabras, no era humano. Era un drone mina. La inesperada apariencia infantil fue el modelo inicial que usado cuando todavía había algunos ciudadanos en las líneas del frente hace 10 años. Estaba detrás de la torreta, debajo del cañón de la ametralladora pesada. Una vez que llegara allí, todo terminaría. La máquina de matar con el tamaño y la silueta de un niño pequeño estaba subiendo por el cañón. La cabeza sin rostro se asomó por el sensor óptica. La voz infantil sintetizada había sonado extrañamente clara y distinguible, a pesar de que no había ninguna boca en él. Ma. Mierda, oh no, no lo harás. Después de eso se produjo una sacudida. El exoesqueleto de un blindado era demasiado liviano en comparación con el de un Bannergans, el cual pesaba más de 50 toneladas, mientras que el primero pesaba como máximo 100 kilogramos. Este blindado había saltado a la torreta. Se activó el circuito de comunicación por contacto, seguido de una voz poco clara: no podemos dejar morir a los jóvenes primero. Sus padres llorarían. No había tiempo suficiente para levantar la ametralladora pesada de 12.7 mm y dispararla, y no había tiempo para quitarse esa cosa de encima. El blindado había saltado sobre el field dress y cayó sobre el drone mina. Aunque su peso era mucho más liviano que el del Bannergand, el pequeño drone mina no pudo soportar su peso. Las manos que sujetaban la armadura la soltaron de inmediato, cayendo al suelo junto con el blindado. Seguido de un destello. Capitán. Los explosivos del drone mina podrían romper la gruesa armadura del Bannergand. Nada hubiera quedado de un cuerpo humano frágil dentro de la delgada armadura de un blindado. Un pequeño objeto revoloteaba por los sensores ópticos. Sus bordes estaban en llamas. Era una foto de una familia compuesta por 2 padres y sus hijos. Maldición. No había tiempo lamentarse o golpear el interior de la cabina del piloto. La batalla continuaba. En cualquier caso, tenía que reunir a la infantería blindada que ahora había perdido a su comandante, o al menos, conseguir que el resto de los que quedaba sobrevivirán. Unidad 02 y 03, síganme. Los de infantería blindada, sígannos. Mierda. El comandante apagó el micrófono, escupiendo esas palabras. Miró a los cielos oscuros más allá de las dinosauria que estaban frente a él. Estos mocosos 86 todavía no llegan allí. Las noticias del asalto del ejército de la Federación llegaban al Natzerer a través del comunicador inalámbrico desbloqueado. El dispositivo RAID todavía estaba en fase experimental, y no estaba preparado para su producción en masa. Por lo tanto, el escuadrón Norlicht seguía siendo el único equipado con ellos. Sin estaba dentro de su drone, escuchando atentamente, escuchando los mensajes y el ruido causado por el despliegue de los Einstafliege en todo el campo de batalla. El 225º Batallón de Blindados ha llegado a la línea SYNC de la primera etapa. Mantendremos nuestra posición hasta que los aliados lleguen. Aquí la 417 Compañía de Infantería, el pelotón médico N-grado 139 se dirigirá allí. Por favor, envíen a los heridos a la parte posterior. Aquí el 32º Batallón de Blindados, el comandante cayó en combate. El reemplazo se hará cargo ahora. Habla la 775ª Compañía de Infantería a la 828ª Base de Artillería. Por favor, continúen con el apoyo de fuego. Sí, no importa. Disparen todo lo que tengan sobre nuestras posiciones. Los mensajes intercambiados en medio de los rugidos y la locura del campo de batalla iban en forma de gruñidos. Gritos, gritos y más gritos venían del otro lado, y los lamentos que resonaban se mezclaban con estos ruidos. Había ferocidad a solo un paso de la locura, era una determinación valiente. Entonces Reidin murmuró: la Federación no se está echando atrás. La Federación continuaba siendo devastada una y otra vez por las olas de las unidades de la Legión, pero aún así, el ejército de la Federación no se movía ni un centímetro. De hecho, sus fieldres fluían hacia las olas del enemigo como cuñas, y la retaguardia seguía yendo hacia adelante, ignorando a la vanguardia que estaba siendo destrozada, avanzando para despejar su camino. No retrocedían.
Parecía que perderían algo si retrocedían un paso, y no retrocederían sin importar cuán inmovilizados estuvieran. De hecho, si se retiraban, perderían cosas si perdían las líneas del frente actuales y permitían que el morfo entrara en ese espacio. Lo que tenían que proteger, que estaba detrás de ellos, estaría dentro de su rango. Por lo tanto, no retrocederían, ni siquiera un poco, incluso si sus cuerpos estallaban por los cañones. Era una batalla que ninguno de los 86 había visto, ni siquiera Sin. No había tal batalla en la zona 86 de la República. Para los 86, la República no era su tierra natal, y los albas que se suponía debían servir a su país nunca salieron al campo de batalla. Quieren protegerlos, a las familias, a los pueblos natales, a sus compatriotas, a los ideales del país, al lugar de consuelo en el que deberían residir, donde se originaron estos factores. Podía escuchar la voz del niño Selena que ya no existía. Quiero llevar a mi hermana pequeña al mar. Luchó albergando tales esperanzas e incluso con ellas murió. En ese caso, ¿por qué tú? Sin no podía preguntárselo ahora, no tenía razón para pelear ni nada que proteger. Los mensajes seguían llegando. Un cierto equipo fue acorralado en un área determinada, siendo rodeado de los ataques, y las voces hacían eco a través del comunicador inalámbrico. Aguanten. Aguanten. Solo un poco más hasta las malditos 86 destruyan la superarma de la Legión. Si eso sucede, ya habremos ganamos. Alguien dejó escapar una risa agitada que terminó siendo detectada por el para-RAID. Esos tipos están esperando que destruyamos el morfo, En ese caso, supongo que tenemos que responder a los deseos de todos entonces, quizás. Bueno, ya que están trabajando duro, deberíamos dar nuestro mayor esfuerzo. Al escuchar la charla deleitada de sus compañeros, Sin no respondió. Porque sintió nuevos movimientos de las fuerzas de la Legión dirigiéndose hacia. Coronel, si lo veo, nos bloqueará el camino. ¿Alguna posibilidad de evadirlo? Será difícil. Este bebé es malo para girar. La aeronave tenía una característica única de volar cerca del suelo y no podía inclinarse sobre ella. Si bien era posible dirigir su timón, tomaría demasiado tiempo. Al decir eso, Greg levantó la palanca de control. El elevador se movió y el Natzerer levantó la cabeza. Mientras siguiera volando cerca del suelo de la manera más adecuada, no podría elevar su altitud. La nave había sacrificado su velocidad por altura, y en un instante, llegó a una altura lo suficientemente alta como para considerar que está volando. Volaba en el espacio aéreo que les fue robado a los humanos por los Stachelschwein y los Einstafliege, haciendo que el aire fuera peligroso ya que podría ser captado por los radares y recibiera fuego antiaéreo. ¿Pero qué? Incluso si los bajara a todos ustedes aquí, tendrían que luchar contra esas cosas que vendrán para bloquearlos. No tiene sentido sacar a relucir este bebé en ese momento. La alarma sonó en el otro extremo del dispositivo RAID, indicando claramente que habían sido apuntados. La alarma se debía a la detección por parte del radar antes de que los Stachelschwein le dispararan. Al mismo tiempo, se escucharon profundos sonidos provenientes de la escotilla trasera de carga cuando se abrió. Hice que la rama de investigación preparara esto por si acaso. Parece que es la elección correcta. Lo siento, es algo hecho a toda prisa, pero deberíamos poder implementarlo. Los procesadores se dieron cuenta repentinamente de que sus Reginleifs no estaban atados al espacio de carga, sino en robustas plataformas. Además, se dieron cuenta que había gruesos rieles metálicos de guía que conducían a la escotilla de carga. No se preocupen por mí, no pienso ser derribada, y traje una máquina de repuesto. ¿No les dije que también solía ser piloto? No son los únicos que están descontentos con la lentitud del Banargan. Había 15 procesadores y 16 unidades Reginleif. Había una unidad en la parte más profunda del espacio de carga, sin piloto alguno. Coronel, hay 2 compañías de enemigos en nuestro camino, lo más probable es que se compongan de los Lobe como las principales unidades. No hay necesidad de que comprometa su vida con una distracción para el enemigo, nos esconderemos en los bosques si entramos en contacto con el enemigo. Vaya, gracias por sugerirlo. Pero no me subestimes, mocoso. Sin quedó asombrado mientras Greg se reía. Por alguna razón, había un poco de nostalgia. Bueno, nos veremos la próxima vez, que se rompan una pierna.
Greg terminó con una frase pasada de moda para desearle suerte a la gente en sus viajes, y el pararraid se desconectó al mismo tiempo. Las cerraduras de los rieles de seguridad fueron removidas. Las chispas y los chillidos cuando el metal se frotó entre sí. Las 15 unidades Reginleif y Fido se cayeron de los rieles, siendo arrojadas a los cielos del amanecer inmediatamente. Las armas terrestres Reginleif ciertamente no tenían funciones para liberarse de la ley de la gravedad. Miraban hacia arriba al cielo mientras caían, y pudieron ver la silueta negra del Natzerer girándose junto al cielo dorado como un telón de fondo. El fuego de cañones antiaéreos disparaban en el cielo y las brillantes ciudades plateadas se podían ver más adelante. El conjunto de edificios se hacía más alto a medida que se acercaban al centro de la ciudad, y los puentes elevadizos abundaban entre ellos. Más allá se escuchaban resentimientos que llamaron la atención de Sin. ¿Es eso? Después los paracaídas instalados en las plataformas se abrieron, y las unidades desaceleraron tremendamente. La unidad sintió la sacudida causada por la desaceleración, y el cinturón de seguridad de 4 puntos tiró de Sin hacia atrás. Este levantó la cabeza y en ese momento, la plataforma había aterrizado en el suelo. El Natzerer iba más lento a medida que aumentaba su altitud, y el paracaídas había ralentizado en gran medida la desaceleración de la unidad, pero caer a esta velocidad era relativamente inseguro incluso para un aterrizaje forzoso. Había amortiguadores dentro de las plataformas, sin embargo, la tremenda sacudida agitó la unidad, e incluso los procesadores, acostumbrado a la alta movilidad de la Reginleif, solo pudieron soportar el choque y evitar morderse la lengua. La plataforma dejó algunas marcas de quemaduras negras en las praderas verdes, y llegaron a su punto. Las cerraduras automáticas fueron removidas y las 15 unidades Reginleif tropezaron en el área controlada por la Legión. Parecía que incluso la IA estaba aturdida, ya que el sensor óptico de Fido miró un poco hacia atrás antes de saltar. Sin sacudió su aturdida cabeza y miró hacia arriba. Las planicies desoladas estaban distorsionadas por el bosque, donde un rastro de humo negro se elevaba debido a la quema de combustible del avión. Un poco más tarde una enorme ráfaga de fuego fue lanzada sobre ellos. Perdimos contacto con el Natzerer. Señal de Natzerer perdida. El controlador del 1028 Escuadrón Experimental informó con un grito de agonía, y el cuartel general de la división solicitó inmediatamente la confirmación. El jefe de Estado del Ejército Occidental lo afirmó personalmente. ¿Cuál es la situación con el Escuadrón Norlicht? Estaban en el aire antes de que se perdiera la señal. Todas las unidades están seguras, a 5 kilómetros del objetivo, pero... informó el controlador mientras se mordía los labios. El Reginleif tenía una tremenda velocidad terrestre, y entró en las afueras de Kreuzberg mientras que el Natzerer atraía la atención de la Legión. Sin embargo, el teniente Knowzen acaba de informar que está comprometido. El escuadrón está luchando contra las fuerzas de la Legión que custodian al Morfo. Disparando en las calles en un enorme cúmulo, había 4 grupos de cañones de 155 milímetros y cañones secundarios coaxiales de 76 milímetros, junto con 8 armas giratorias de 14 milímetros. Había un pelotón de dinosaurias esperándolos cuando entraron en la ciudad, y Sin entrecerró los ojos. La Legión definitivamente iba a proteger su arma táctica, pero era realmente difícil lidiar con ella. Los Reginleifs eran mucho mejores que los ataúdes de hojalata hechos por la República, pero su armadura no podría resistir la ilógica destructividad de las armas de 155 milímetros. Los cañones de los dinosaurias giraban por todas partes, apuntando hacia aquellas máquinas plateadas que los evadían. Respaldados por el altamente potente sistema de recarga automático, las dinosaurias continuaron disparando sus misiles rápidamente en busca de los Reginleifs. Las paredes eran derribadas, las vigas destrozadas y los edificios colapsados por las trayectorias rectas de las balas. En medio de los escombros, el escuadrón, dirigido por Bernault, intentaba desviarse y acercarse, pero 8 cañones apuntaban hacia ellos. Undertaker aterrizó justo detrás de ellos. La cuchilla a alta frecuencia bajó rápidamente de la armadura trasera de un dinosaurio, y luego siguió buscando cortar la segunda unidad al lado, antes de disparar un cañón hacia ella. Un poco más tarde, Laughing Fox saltó de un edificio colapsado, dio un salto mortal, y disparó 2 tiros más, destruyendo los 2 dinosaurios restantes. Sin. La próxima ola está por llegar. Sin lo sabía sin necesidad de que se lo dijeran.
Undertaker y Laughing Fox saltaron a la izquierda y a la derecha respectivamente, y 2 ametralladoras dispararon hacia donde estaban. La Federación proporcionó armaduras incluso para sus infanterías, y las simples balas comunes de 7.62 mm eran ineficaces. Los Amaze habían cambiado sus armas poco comunes por armas blindadas de 14 milímetros. Al siguiente momento los Reginleifs de refuerzo saltaron al lugar donde habían estado los 2 primeros, disparando todas sus armas hacia los enemigos. Werewolf emergió de entre la brecha de los dinosaurios caídos, mientras que Snow White apareció en la cubierta de escombros, y Gunslinger disparaba un cable hacia una pared, escalando. Los 3 dispararon con las ametralladoras pesadas en sus brazos. Los Amaze, con una armadura delgada, fueron destrozados de inmediato, y el escuadrón Norlicht avanzó nuevamente junto a ellos con Undertaker liderando el ataque. Fido, que estaba en espera en la parte de atrás, se reagrupó con todos. Poco después Bernault y su escuadrón regresaron. ¿Están todos bien, sargento? Deberíamos ser nosotros quienes digan eso. ¿Cómo diablos le haces con esa demente movilidad? Así es, no tuvimos daño alguno de nuestro lado, teniente. Al ver cómo la línea de defensa enemiga era tan compacta, parece que no tuvimos más remedio que luchar a nuestro modo incluso con tus infernales oídos. A pesar de que Sin lograba identificar las ubicaciones y los movimientos de la legión, la batalla seguía siendo inevitable, ya que se suponía que debían invadir áreas fuertemente fortificadas. La antigua ciudad Kreuzberg, al igual que las ciudades cerca a la frontera de los otros países, era el lugar donde se reunían los trenes de los países vecinos, y junto con la red ferroviaria, el diseño de la ciudad tenía un raro énfasis. Había rascacielos de vidrio y metal por todas partes, con numerosos puentes elevadizos que se cruzaban como una ciudad mecanizada, creando un ambiente futurista. Cada posición única estaba infestada con unidades ocultas de la Legión. Los Grauwolf salían de las ventanas de vidrio en los edificios, corriendo en olas como una avalancha. Los Lobe corrían por los puentes superiores de las autopistas. Los potentes sensores de los Amaze emitían destellos oscuros, mientras se arrastraban por los hoyos entre los edificios. Los misiles antiarmadura de los Scorpions venían volando hacia ellos cerca a los edificios. Los 15 Reginleifs giraban entre ellos, corriendo a través de las ruinas de los edificios. Sin seguía aquel lamento del caballero de Frederica, metiéndose tras las brechas dejadas por la Legión, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad en el menor tiempo posible, donde se decía que estaba la terminal del antiguo ferrocarril de alta velocidad. «Los mataré». Se dirigía hacia el lamento de un fantasma que estaba acostumbrado a escuchar, uno lleno de vacío y lleno de una sed pura de sangre. «Los mataré a todos», Sin continuó acercándose. El lamento del morfo era similar a un trueno, o el rugido del cañón de un tanque, su impacto reverberaba fuertemente a través de su cuerpo. El rugido intimidante sacudió sus órganos, y Sin apretó los dientes tal vez. Se sentía aliviado de exudar su tremenda sed de sangre. Se estaba corrompiendo en una máquina de combate y dejando que el frenesí de la guerra y la sangre fría se devoraran a sí mismas, para que no tuviera que pensar. No tenía que preocuparse por algo que lo ayudaría a recuperarse. Tal vez su hermano en ese entonces era así. Entonces, una duda rebotó en su pecho como una roca sólida. ¿Y si él hubiera muerto antes de poder alcanzar a su hermano? ¿Y si hubiera muerto solo en esa área 86 sin lograr un asesinato mutuo? ¿Qué pasaría si su cuerpo estuviera tan destrozado que su cabeza no pudiera ser usada por la Legión? Su hermano, al haber perdido su objetivo, acabaría como un monstruo lleno de rencor y malicia contra el mundo entero, al igual que esta alma. Si hubiera perdido a su hermano antes de que pudiera matar su alma, y perdiera el objetivo que era su hermano, ¿habría terminado así también? Asesinaré a toda cosa viviente. Las líneas firmes de las vigas en los edificios se deformaron. Todos escaparon a un lugar abierto con el cielo despejado. En ese momento los 86 y los Vargus, que ya lo habían visto todo en la batalla, quedaron estupefactos. ¡Uva, qué enorme! Estaban en un cruce de calles, el piso de concreto y los faroles de metal se alineaban uniformemente delante de ellos. Aunque era de mañana, los cielos debajo de los Einstafliege permanecían oscuros, teñidos de color plateado opaco. Debajo de ellos esa enorme y maciza cosa estaba tendida de lado. Estaba cubierto con un vidrio esmerilado, en medio de la estación en forma de cúpula similar a un capullo de cristal.
El cuerpo en sí era lo suficientemente grande como para devorar una casa común, y el calibre que portaba podía ocupar toda una persona entera. En este punto estaba tendido horizontalmente. Se parecía al dragón de 7 cabezas en el libro de las Revelaciones. El tamaño de esa cosa enloquecería a cualquiera. Su sola presencia daba la impresión de que cualquier cosa sería aplastada por él. El recuerdo de la infancia que una vez tuvo Sin y lo que había olvidado apareció en su mente. Había visto tal descripción en cierto museo, antes de ser enviado al campo de concentración. Era el espécimen esquelético de una ballena, la bestia primitiva del mar, que aparecía debajo del techo de la espaciosa sala. Era tan enorme que el joven Sin asumió que esos no eran los huesos de una criatura viviente. No podía imaginar una criatura tan gigantesca nadando. Era tan grande que estaba a un nivel completamente diferente, probablemente siendo de otra dimensión. Miró hacia arriba con gran aliento, y sintió miedo ante una presencia abrumadora. Dejó ese sentimiento de lado y dijo, 1028 grados sala de control. Estamos en la terminal de la autopista Kreuzberg. Objetivo confirmado. Preparándonos para atacar. Aquí sala de control confirmado, ha llegado la unidad Scout del Reino Unido. Parece que es un cañón de riel. Es gigantesco. Teniente. La voz algo preocupada de Bernault hizo eco. Había luces de un color azul fantasmal en sus sensores ópticos, en el interior de la cúpula de vidrio esmerilado, probablemente en los rieles de vías múltiples recientemente instalados. Se produjo un ruido que se podía escuchar a cientos de metros de distancia, mientras el largo y enorme cañón en su espalda comenzó a girar. Se escuchó un quejido mientras se movía dentro del interior, retumbando a través de los cielos plateados. Se está moviendo. Ya terminó las reparaciones. La Legión siempre ha superado nuestras expectativas, pero porque siempre es tan ridículo. No. Debajo del cuerpo del morfo había múltiples apéndices que se parecían a las piernas, que no podían moverse. Parecía que se había ignorado la movilidad de la máquina y las reparaciones se priorizaron en su cañón. Sin sintió que algo estaba mal. Mientras se reparaba esa cosa, era posible descartar las piernas que soportaban el peso de todo su cuerpo y reemplazar el cañón que ya en sí era pesado. Los innumerables lamentos de la Legión se desvanecieron repentinamente como la marea. Antes de que Sin pudiera preguntarse el por qué, obtuvo la respuesta. Dirigió su mirada hacia lo que tenía enfrente y encontró que el morfo lo observaba fijamente. La voz del comandante de la Legión, el pastor, parecía estar justo al lado de Sin, distinguible entre las otras voces. Los gritos vengativos del morfo abrumó la tempestad de los lamentos esparcidos de la Legión por toda la ciudad. Desapareció. Y al mismo tiempo, muy lejos, el mismo rugido se escuchó. Era un rugido lleno de sed de sangre hacia la humanidad y hacia el mundo entero. Era el rugido sediento de sangre de un caballero, uno que era consanguíneo con Sin, cuya apariencia en vida seguía siendo desconocida. Otra persona apareció en el para-raid. La voz aguda de una niña que no debería estar en el campo de batalla entró profundamente en la sincronización de audio. Agachaos, Sinei. Era Frederica, quien debería estar en la base dejada atrás. El que está ante vosotros no es Kiri. La comprensión, junto con el miedo, se elevó por su espalda. Mordiste el anzuelo. Sin sintió una sacudida y de repente miró en otra dirección. Aquellos ojos negros congelados se abrieron, levantándose lentamente y los observó. Sin amplió la imagen en una esquina de la pantalla principal, hacia una estrecha brecha entre los edificios. La enorme sombra apareció sobre la enorme torre sobre el horizonte, asomándose sobre ellos. La torre fue aplastada por el gran peso, y encima de él, la cosa levantó su cabeza como una serpiente masiva de una antigua leyenda oriental con el enorme cañón en su espalda apuntando hacia ellos. Todos evadan ahora mismo. Fueron testigos de un flash, o más bien, lo que parecía ser una descarga eléctrica en la forma de un arco. La explosión cañón de riel salió disparado en una trayectoria baja, literalmente, acabó con una parte de toda la ciudad. Habla Pale Ridera no Face. La programación preplaneada de disparo ha sido completada. Kirilla, dentro del nuevo cuerpo al que fue trasplantado, informó a la unidad al mando. Disparado con éxito en el enemigo único de nombre clave, Valeir. El enemigo parece haber sido destruido.
Ellos, los pastores, habían detectado un individuo único hace muchos años, uno que podía detectar todas las emboscadas y avances con una precisión asombrosa, y le informaron a la unidad de comandante. Esa unidad apareció por primera vez en las líneas del este de la República. Durante este año cruzó el área controlada por la Legión hasta las líneas del frente oeste de la Federación. No se detectaron más unidades iguales, por lo que en otras palabras, esa no era una habilidad o conocimiento que pudiera ser producida o transmitida en masa. Quizás era un regalo, una habilidad exclusiva de solo ese enemigo. Esa unidad era una amenaza enorme y su eliminación era prioritaria. Por suerte, Kirilla detectó 2 veces una unidad que debería ser piloteada por ese enemigo, y luchó 2 veces con ella. Los datos eran insuficientes, pero valía la pena analizarlos. Sin embargo, ese enemigo tenía debilidades. Los resultados del análisis son correctos. Balaguer es incapaz de detectar unidades de respaldo en estasis. La unidad enemiga parecía estar obsesionada con cierta unidad dinosauria. Pero no respondió a otra máquina creada por el mismo cadáver, hasta que la máquina se movió. Esa era la unidad de respaldo en estasis del pastor, antes de que su cerebro pudiera ser transferido de otros dinosauria destruidos. La unidad de mando respondió con una orden: no face a Pale Rider. Confirme la destrucción de Balaguer. Kirilla tuvo una silenciosa necesidad de suspirar. En verdad, este tipo había estado causando una serie de problemas para ellos en los últimos meses. De acuerdo con lo que la red central había determinado, el anterior ataque a gran escala terminaría en 7 días. En aquel entonces, Kirilla había sentido que era solo una burla del libro del Génesis. Pero tales planes fueron arrojados a la basura. La emboscada perfectamente planificada en los frentes occidentales de la Federación se vio frustrada por completo, y los ejércitos de los 3 países contraatacaron. Una vez que el Gran Muro fue destruido, se suponía que Kirilla atacaría a la República, pero fue forzado a atacar el frente de la Federación, y fue severamente dañado por el ataque de los misiles guiados. Kirilla no pudo transferir su conciencia a la unidad de respaldo preparada, por temor a que el enemigo pudiera detectar su ubicación, y terminó esperando casi un mes, todo porque había un enemigo único que podía detectar sus movimientos, luchando en los frentes de la Federación. Pale Rider a no face. Se determina que no hay necesidad de hacerlo. Balaguer ha sido destruido. Aquí no face entendido. Salga rápidamente de la posición de disparo y regrese a su área. Hunt miró hacia abajo a la torre a sus pies. El peso que excedía las 1000 toneladas hizo que la torre de metal resistente se derrumbara desde la base, destrozándose como un árbol en un tornado, ya que quedó expuesto en el suelo. Kiri. La voz de su joven ama, ahora siempre tan distante, despertó dentro de él. Ella era la sola y única ama que tenía, cuyo rostro no podía recordar. Algunas veces ella venía a Kirilla llorando, diciendo que su pañuelo había quedado atrapado a un árbol en el patio, y rogaba ver el nido posado encima de él. Había subido al árbol mientras las sirvientas no miraban, solo para que el dobladillo de su vestido quedara atrapado en el árbol, y luego terminara siendo incapaz de bajar. Cuando eso sucedía, era Kirilla quien trepaba al árbol para ayudarla a bajar. Ya no podía hacer esas cosas. El cuerpo de la máquina no podía hacerlo. No en este mundo sin ella. Volvamos. Así pensaba. Estaba de vuelta en su tierra natal en la que no había entrado durante mucho tiempo. Apurémonos y quememos este mundo. Ag. Todos quedaron momentáneamente sin palabras. Bombardeo alrededor de la terminal de Kreuzberg confirmado. Probablemente fue el ataque de un morfo. Las quejas llenaron la sala de comando. Imposible. Las reparaciones no deberían estar completas. ¿Cómo disparó? No, murmuró de repente el jefe de Estado, y todos lo miraron. Se frotó su afeitada barbilla, mirando la pantalla principal llena de mensajes de alerta, reflexionando sobre lo que dijo. No fue reparado, sino reinstalado. Si el enemigo hubiera preparado una unidad de repuesto desde el comienzo, sería más fácil transferir el núcleo intacto a la máquina de repuesto, en lugar de cambiar todas las partes dañadas. Por supuesto, si no se hubieran considerado los enormes costos de construir 2 cañones de riel. Sin embargo, la Legión no era un ser humano, y por lo tanto, tales problemas no eran motivo de preocupación cuando la máxima prioridad era derrotar al enemigo. Ese montón de chatarra es ridículo.
¿Qué hay de la situación del escuadrón Norlicht? No está claro. El scout del Reino Unido que había entrado al área parece haber sido completamente destruido por la explosión. Las señales de las imágenes que rodeaban el Kreuzberg fueron interrumpidas y luego desaparecieron gradualmente una por una. Entonces usemos los misiles guiados. Es inútil, señaló Ernst, y todos lo quedaron viendo. ¿Qué pretenden destruir con los misiles guiados? ¿De dónde provino el disparo del morfo? Los generales entendieron la intención detrás de esas palabras y quedaron sin palabras. Cuando la base de operaciones avanzadas fue atacada, había radares antiataque que seguían las trayectorias de los disparos, lo que les permitía deducir de dónde se disparó por primera vez. Pero esta vez habían disparado dentro del territorio enemigo. No había un radar allí. Incluso si quisieran disparar, no sabían la posición del enemigo. Pero Su Excelencia, estamos tratando con un cañón de riel. Si destruimos los rieles por lo menos podremos evitar que se mueva. El enemigo todavía será capaz de eliminar casi todas las bases de operaciones avanzadas en el frente occidental, ¿verdad? Algunos rieles se pueden reparar de inmediato. Sería un desperdicio de misiles. Pero ahora que el escuadrón Norlicht ha fallado, no nos queda otra estrategia. El frente occidental está completamente expuesto al fuego enemigo, así que si seguimos abriéndonos camino. Podemos sobrevivir a esto, pero no podemos esperar para siempre. ¿Vas a enviar a otro escuadrón? No tenemos ninguna manera de retirarnos y lo sabes. Habían hecho al orden de preparar el resto de sus misiles guiados. Era su plan de respaldo en caso de que el asalto fracasara, y otro objetivo era que si el principal ejército de la Federación no llegaba a caer. Kreuzberg podrían usar esto para aturdir al enemigo un momento y hacer que sus ejércitos se retiraran. Incluso si las fuerzas principales no pudieran reagruparse con ellos, podrían minimizar el número de unidades de la legión que se retiraran. No había necesidad de decirles a los jóvenes soldados a los que habían enviado a sus muertes que no regresaran. Ernst observó la sala de comando burlándose. Así que enviaron a sus subordinados a sus muertes solo para salvar sus pellejos, y ahora sus planes de respaldo han fallado. Como humano, esto realmente es una abominación de un acto. ¿Creen que yo, el presidente temporal y el comandante en jefe del ejército de la Federación, lo permitiré? Esos no son los ideales que deberían tener la Federación. Si no podemos cumplir con tales ideales, también podríamos ser destruidos. La sala de comando se cayó de inmediato. Lo que el presidente decía era verdad, y era una lógica racional que los humanos deberían respetar, la justicia que deberían tener. Pero para cumplir estos ideales, los capaces de cumplirlos. Aquel dragón de fuego se sentó en el asiento del comandante burlándose. Los ideales y su justicia no eran más que cosas bonitas que se decían para complacer a la multitud, pero este monstruo los había hecho exaltarse hasta el punto de pisotear las vidas de otros de una manera hipócrita, alejándolos con la locura en su corazón revelada. Durante muchos años han elegido a alguien como yo para que fuese el presidente, y esa responsabilidad recae en ustedes. Si no pueden resolver esto sin recurrir a métodos inhumanos, sacrifiquen sus propias vidas por mis ideales y luego. De repente el intercomunicador sonó. El operador de este, quien había estado callado todo el tiempo, no pudo responder. En su lugar, el jefe de Estado Mayor tomó la llamada. Parece que no hay necesidad de eso. La 1028 grados sala de control ha informado que todas las unidades del escuadrón Norlicht están a salvo. Continuarán su misión de eliminar al morfo. La advertencia llegó a los demás a tiempo. Por suerte para ellos, los Regenleifs estaban ubicados en el centro de la ciudad, protegidos por los edificios más grandes. Pero aún así, las ondas de choque hicieron volar por los aires a Undertaker, y cuando Sin se recuperó del mareo dentro de la cabina, logró que su unidad permaneciera en pie. Los edificios se habían derrumbado, las aceras estaban resquebrajadas y las ruinas de la ciudad habían sido reducidas a escombros cuando observó tras el polvo de cemento blanco que cegaba sus ojos. La antigua terminal fue embestida por el fuego concentrado del cañón, y se desvaneció sin dejar rastro. Había un enorme cráter excavado hasta el fondo, donde los desechos de color de acero estaban rasgaron y retorcidos por completo, y las nanomáquinas de sangre plateada cayeron al suelo. Fue una distracción, La Legión no era tonta.
Poseía increíbles habilidades de autoaprendizaje, y mejoraba repetidamente para enfrentarse a las tácticas y armas humanas. Y los pastores también habían logrado absorber las construcciones neuronales no degradadas de los muertos, que poseían intelecto y conocimiento vivo igual al del humano. Pero incluso así, era la primera vez que la habilidad de Sin de escuchar a los muertos fue usada en su contra. Miró hacia la torre en la distancia, la sombra masiva que lo fulminaba con la mirada después de disparar su cañón, y entrecerró los ojos. ¿Qué demonios fue ese maldito escarabajo? Más bien es un 100 pies. Sus patas son grandes y las mueve muy rápido. No importa lo que parezca, es asqueroso. Claramente parecía un animal carnívoro con múltiples patas. Tenía un cuerpo enorme con el color de la oscuridad en él. Las innumerables patas de artrópodo se doblaron en este punto. El calibre de 800 milímetros tenía un gran cañón largo, podía disparar a una velocidad inicial de 8000 metros por segundo. Esta sensación terriblemente fría era similar a la de un insecto que mataba a su presa por instinto, a pesar de estar desprovisto de cualquier inteligencia y voluntad. La crueldad de este cañón pesado no fue testigo de ninguna muerte, pero en verdad había causado una gran cantidad de ellas desde lejos. Sin embargo, la silueta oscura se mantuvo erguida bajo el tenue sol de la mañana y los cielos cubiertos de plata. El ojo azul brilló, dándole una surrealista majestuosidad, como aquel malvado dragón que desafió al mismísimo Dios en la historia bíblica. El sensor óptico azul todavía exploraba lentamente los escombros, probablemente para detectar si estaban ocultos bajo la cubierta de los escombros y los edificios. No tenía dudas de que había destruido a sus enemigos, y solo estaba comprobando la destrucción que había causado. Estaba actuando claramente con arrogancia. Escuchen. Todos los 15 miembros estaban conectados a través del pararaid, y aunque las unidades fueron dañadas por los escombros y las ondas de choque, ninguno de ellos murió. Todos seguían capaces de seguir luchando. Cambien el objetivo a la posición 280 y distancia 5000. Cambien a munición EAT. Fuego a discreción. Simultáneamente dispararon tiros desde los costados de los cráteres de la ciudad en ruinas y los agujeros de los restos rocosos de edificios, y se concentraron en el morfo. Como no esperaba un contraataque, el enorme dragón no siguió la teoría habitual del ocultarse del fuego, y en cambio permaneció inmóvil sobre la torre, siendo bombardeado por los misiles de 88 milímetros. Mientras que el misil era más lento que un AFS, el proyectil EAT seguía moviéndose a una velocidad varias veces mayor a la del sonido. Tomaría varios segundos para verlo impactar a 5 kilómetros. Algo brillaba en la parte posterior del morfo. El sistema de armas cercanas rugió, derribando el proyectil EAT de 88 milímetros. El grupo de misiles que Anju disparó un momento después, llovió sobre el enemigo, pero el morfo utilizó despreocupadamente las explosiones EAT para desviarlas a un lado. Ninguno de los disparos pareció haber penetrado en la armadura, era más difícil de lo que se esperaba. Sin observó fríamente y apretó el gatillo. Había utilizado los cañones de todos los aliados como señuelo mientras se acercaba a las afueras de la ciudad en ruinas. Los proyectiles EAT y anti-armadura formaron una cortina de humo, mientras que el AFS rasgó el aire, aterrizando cerca de la torreta del morfo. Las llamas de las explosiones debieron haber apagado los sensores por un momento, ya que el enorme dragón parecía un poco intimidado. Fue superficial, pero aún así, Sin no pudo penetrar su armadura. La mayor parte de la destructividad de la munición AFS se debía a su velocidad, y cuanto más cerca se estuviese del objetivo, más poderoso sería el disparo. Sin se acercó al enemigo habiendo anticipado esto, pero parecía que aún no estaba lo suficientemente cerca. No había nada que le cubriera del fuego enemigo. Sin pensó en cómo acercarse cuando sus sangrientos ojos se volvieron más agudos. Kirilla se sorprendió por la repentina sacudida. Dándose la vuelta, divisó la máquina blanca en el sensor óptico, inesperadamente acercándose. La máquina de 4 patas parecía estar buscando su cabeza faltante. El cañón de 88 milímetros estaba en su espalda y un par de cuchillas de alta frecuencia estaban montadas en sus brazos. Kirilla reconoció a ese fildres de combate cercano fuera de lugar en esta era moderna de combate. Lo llamaban por el nombre clave de Baleigr, el único enemigo que podía detectar todos los movimientos de la legión. Una vez que vio la marca personal, jadeó. El esqueleto sin cabeza con la pala levantada. El caballero esqueleto sin cabeza era el emblema ancestral de los Noucens.
El libro de ilustraciones estaba basado en esa leyenda, que un anciano les había enviado a sus nietos que viven en la República. No puede ser. ¿Por qué eso? En un momento así. Un deleite atroz surgió dentro de Kirilla, uno que nunca sintió antes. Sigues vivo. No debiste haber muerto, pero sigues vivo todavía. El comandante principal dijo, habla no face a Pale Rider. Las fuerzas enemigas serán enfrentadas por el equipo de escolta. Retírese de inmediato. Habla Pale Rider a no face. Orden rechazada. La unidad destruirá al enemigo ahora. Habla no face a Pale Rider. Repitiendo. Las fuerzas enemigas serán enfrentadas por el equipo de escolta. Retírese del área de batalla actual en este momento. Se prohíbe la participación en el área actual. AARC. A pesar de las frustraciones que sintió Kirilla, la advertencia de violación del protocolo llegó a su cabeza de nanomáquinas. El programa que ingresó en su cerebro le había prohibido continuar refutando. Aunque era un pastor con la personalidad y la voluntad de un caído en combate, no podía desafiar las órdenes de superiores. La distancia actual es ventajosa para los cañones del Field Dress enemigo. Dados sus equipos, existe una alta posibilidad de que sea asesinado por el Baleigr, Pale Rider. Debido a las razones mencionadas anteriormente, Pale Rider no tiene permitido permanecer en su área de batalla actual. Retírese al área de la que está a cargo. Encárguese de acabar con su área. Copiado. Su instinto como una unidad de legión no le permitiría hacerlo de otra manera. Sin embargo, esto podría ser perfecto como un espectáculo secundario en su objetivo de quemar el mundo. Desde la brecha está en los escombros, miró la unidad de su par, el cual nunca había visto. La desagradable persona que perdió su tierra natal, a la que su familia le fue robada por su país y sin embargo seguía viviendo. Somos iguales. Eres igual a mí sin otro lugar donde vivir que no sea el campo de batalla. Y me aseguraré de que lo sepas. Kirilla torció su cuerpo y saltó de la torre. Los rieles chillaron cuando su enorme peso cayó sobre ellos. Miró a un lado su alma gemela cuyo nombre y rostro no conocía. Ven por mí, voy a quemar todo ante tus propios ojos, ya sean tus compañeros, el lugar al que quieres regresar o las cosas que tu humanidad quieren conservar. Haré que estés más solo que nunca. El enemigo lo miró. La conciencia de Sin estaba agudizada por su espíritu de lucha y sintió su mirada. Ven por mí. Apartó sus ojos y observó las numerosas patas del morfo elevándose como las olas, haciendo ruido de una manera aterradora. Se movía en silencio, su gran peso dirigiéndose hacia adelante, de un modo impropio para su enorme cuerpo y la aceleración típica de la legión. Un extraño sonido se escuchó cuando las patas metálicas se aferraron a los 8 rieles, como si la lluvia se alejara a medida que él se iba. En un instante aceleró tan rápido como un halcón dirigiéndose a su presa. Su silueta siniestra se movía a una velocidad que ni el lobe o los dinosauria podían igualar e iba como los trenes en las antiguas vías ferroviarias, y salió de la ciudad. No te atrevas a huir. Sin entrecerró los ojos y estuvo a punto de presionar el acelerador. Sin. La voz de Reidin hizo eco y Sin volvió en sí. Las voces que habían desaparecido regresaron. Se escuchaban los lamentos de la legión, los sonidos de los paquetes de energía y los actuadores del Reginleif, las voces de los combatientes sobre el Pararaid y el ruido habitual del campo de batalla. Las unidades de la legión se habían retirado cuando el morfo disparó su cañón, y en este momento, habían regresado. Podía escuchar a la legión comenzando a acercarse. En este momento Sin se dio cuenta de que estaban a punto de ser rodeado. ¿Y ahora qué? ¿Lo perseguimos? El objetivo dado al escuadrón Norlicht era destruir al morfo mientras estaba estacionado en Kreuzberg. Ni el escuadrón ni el ejército occidental habían anticipado ni preparado para un nuevo plan, pero... Sí, le daremos caza. ¿Hablas en serio? Reidin aceptó en silencio y quien respondió fue Bernault, el sargento más veterano del pelotón que fue asignado para ayudar al oficial. Sin asintió rotundamente. Nuestro objetivo es destruir al morfo, no acabar con otros enemigos de esta ciudad. Hubo un silencio instantáneo. Y a través del Pararaid, Sin pudo escuchar a Bernault golpeando la consola. ¡Ah, mierda! Si todos nos quedáramos atrás, podríamos aguantar hasta que lleguen las fuerzas principales.
Ustedes los 86 no luchan por su tierra natal, entonces ¿por qué luchan con tanto fervor? No, en absoluto. No luchaban por este país, ni por ese ejército. Simplemente luchaban por ellos mismos. En verdad creo que tuve suerte de ser asignado a este escuadrón. Oigan, imbéciles, den la vuelta. Por orden de Bernault, las 10 unidades de los Barbus frenaron y giraron. Se dirigirían hacia las voces de los fantasmas que se avecinaban. Regocíjense, este es el infierno que tanto aman. Incluso los 86, para quienes el campo de batalla era su tierra natal, eran incapaces de comprender esta elección de palabras. Quizás los Barbus ya se habían rendido, ya que gritaban mientras se desvanecían detrás de los rascacielos. La unidad de Bernault se quedó atrás, mientras su sensor óptico los observaba. Los mantendremos a raya en este lugar. Continúen ustedes. Es frustrante, pero no somos tan rápidos como ustedes, 86. Al igual que los 86, se convirtieron en soldados profesionales durante su adolescencia, y tenían por lo menos 10 años de la experiencia. Sin embargo, durante mucho tiempo, habían pilotado los pesados Banargans. Los 86 estaban acostumbrados a unidades más livianas para el combate, forzándolas allá de los límites, y claramente los instintos y la experiencia de los Barbus no podían igualarlos. No los detendremos de hacer tal locura, mocosos. Buena suerte.